Se va a dar una práctica más. Ya que la paciente sí, un punto es. Es que incluso eso queremos arreglar, jóvenes, que los exámenes van a ser sobre 100, el primero sobre 50 y el segundo sobre 50. Todos los puntos demás son extras, una forma de premiar a ustedes por el esfuerzo que quedan exentos, y no porque tenga yo ninguna familiaridad, ningún aprecio especial por ninguno de ustedes, porque a ninguno los conozco. Algunos ya son alumnos de segundo año de biología, se pasa rápido y casi no tiene tiempo para conocerse con las personas. De todos modos, esos puntos son extras, fuera de la discusión. Ya habíamos visto el tema de las lesiones, y simplemente ver algunas imágenes de lo que son las lesiones, después las vamos a ver con más detenimiento. Estas lesiones que pueden aparecer en una persona que ha sido víctima de abuso sexual. Entonces, las imágenes de arriba vemos lesiones que pueden ser contusiones. Contusiones significa golpe, que produce equimosis. A partir de ahora, esto ya no le van a llamar moretón, no son equimosis. En este otro caso tenemos un hematoma. No es lo mismo una equimosis que un hematoma. Una equimosis es un cambio de la coloración de la piel, y un hematoma es una colección de sangre por debajo de la piel que produce aumento de volumen. Y aquí vemos las dos cosas. Aquí vemos una equimosis y aquí vemos un hematoma. ¿Por qué es diferente? Porque el tiempo de impedimento para una persona que sufre esta lesión es diferente. Una equimosis va a sanar en menos tiempo, mientras que un hematoma, como es una colección de sangre, va a tardar más tiempo en recuperarse, porque dependiendo la naturaleza y de la cantidad de sangre acumulada, hay necesidad de hacer un drenaje, de hacer un corte para drenar la sangre en algunos casos. En la parte inferior vemos lo que se llaman las lesiones de ataque o lesiones de defensa en un acto de agresión sexual, que podemos encontrar en el agresor. Fíjense, marcas en la cara, ustedes mismos dijeron. Un agresor que realiza un acto de agresión sexual a una víctima y desaparece, se pierde, después se lo reconoce, lo primero que revisamos es el rostro. Muchas veces encontramos eso. Obviamente cuando le preguntaban de cómo se hizo esos arañazos en la cara, que me peleé con mi gato, me peleé con un payaso. Entonces, pero estas son signos de defensa, marcas de defensa que se llaman de la víctima hacia el agresor. Lo mismo en el cuello, en los brazos. Dijimos que por naturaleza, la mujer, cuando es agredida físicamente, a no ser que sea una mujer que tenga entrenamiento en artes marciales, el hombre, cuando se siente amenazado, ¿qué hace? Saca los puños, bueno, preparándose para pelear. Desde la mujer. Eso es natural, es por un instinto. Ojo, que no te estoy queriendo decir que estoy queriendo estereotipar a las mujeres o los varones, pero psicológicamente esa es la reacción que tiene tanto el varón como la mujer. Es por eso que toda víctima que ha sido abusada sexualmente, en el agresor, cuando busca
buscamos signos de defensa y encontramos a la casa. Solamente en los 15 años de ejercicio como médico forense, solamente vi 2 casos en los cuales un agresor quiso agredir a una víctima, se llevó una paliza. Porque la chica practicaba MMA, se defendió y más bien lo revolcó, fracturó la nariz, le voló 2 dientes. Salió cara. Y en otra situación, pues les digo, normalmente a mí me gusta el fútbol, pero no me gusta ir a los clásicos, que es otra situación, una situación parecida, porque saliendo, sobre todo en las curvas, se aprovechan el grupo de muchachos más entretenidos, de que están en grupo, consumen bebidas alcohólicas, consumen drogas, y al salir, salen así en folleto, en grupo, y comienzan a manosear a todas las chicas que se ponen por delante. En una situación, agarraron a una chica que felizmente tenía igual entrenamiento de este tipo, igual a 3 de ellos, tendieron en el piso, pateó, lo mandó al hospital. Pero el entrenamiento no solo fueron arañazos, fueron fractura de costilla, pérdida de dientes. Porque ustedes saben que una persona que tiene entrenamiento militar, entrenamiento en artes marciales, es un arma. Sus manos, sus pies están, según la legislación, son armas mortales. O sea, las personas tienen la capacidad de matar a una persona de un golpe, porque se entrenan golpeando paredes, golpeando cosas pesadísimas. Por eso que normalmente esas personas están prohibidas de pelear. En la legislación se llama que tienen manos atadas, o sea, que están prohibidos de pelear. Porque si se los encuentran peleando, no pueden ir presos, pueden ir detenidos, porque su entrenamiento hace que tengan una fuerza que pueden lesionar gravemente, pueden matar a otra persona. A no ser, en estos casos en los que corren riesgo de su vida, que tengan defensa propia, tienen que defenderse. Por eso, si alguno de ustedes ha tenido algún entrenamiento de ese tipo, ¿no? Alguien que practica artes marciales, se sabe que una de las primeras cosas que le enseñan a una persona que practica artes marciales es que no debe pelear. Y a veces es contradictorio, ¿no? Si yo me estoy inscribiendo pues para pelear, para escribir a todos los que me caen mal, pero más bien dicen, es prohibido pelear. Porque si lo encuentran peleando y saben que tiene entrenamiento, directamente lo pueden mandar a la casa. Pero en caso de que su vida corra peligro, y peor si es una dama, es atacada, tiene todo el derecho de utilizar todos los recursos a su favor para dar de baja, se llama, para dar de baja y para perder. Bueno, esto ya habíamos visto, simplemente les vamos a mostrar algunas imágenes donde se utilizan las pruebas de laboratorio. Este examen nosotros lo realizamos, este examen es parte de una donación que llegó de la NASA, de USAID, de Estados Unidos. Ellos nos proporcionaron, hasta ahora quedan todavía algunas cajas, son unos kits, una caja, donde hay todo el material necesario para tomar muestra a una víctima de violencia sexual. En esta caja tiene todo este material, ustedes van a ver. Tiene un papel, sábana, un pliego grande que viene doblado. Este pliego de papel sirve para que en el momento que la víctima llegue al consultorio médico legal, o al consultorio donde ustedes estén, se desdoble totalmente en el piso y se le dice a la víctima que se pare en medio y que se vaya quitando su
prendas de vestir una a una, todas sus prendas de vestir, para que todos los restos de evidencia que puedan quedar para saber quién ha sido el agresor queden en el papel. Entonces se les pide que se saque desde los zapatos, incluso la tierra donde ha pisado puede servir como una prueba para ver de dónde se produjo la violación, de dónde se produjo el abuso sexual. Dentro de esta misma caja también viene un corta uñas. Viene un corta uñas que sirve para que a la víctima, estando parada en el papel sábana, se recorte las uñas de las manos. ¿Esto para qué? Porque ante el supuesto hecho que ella no haya arañado al agresor, en los juegos de las uñas van a quedar restos de ADN. Que si juntamos con el agresor y hacemos una prueba de cotejo genético, va a dar positivo y vamos a poder, de forma ineludible, decir que él ha sido el agresor. Por más que él diga, no, yo no era, yo estaba en otro lado, estaba en el aeropuerto, o yo no estaba en la ciudad, que estaba en Cochabamba, que presente hace un pasaje falso. Hay casos así de gente que fabrica pruebas. Pues nosotros, el recorte de uñas, hacemos un cotejo o un perfil genético de ADN, y ella, esa víctima, nos dice que el agresor tenía estas características, más o menos unos 70 de altura, cabello rubio, tenía un aro en la oreja derecha, que tenía un tatuaje en el hombro, y se da con una descripción de un supuesto agresor. Vamos, simplemente le tomamos la prueba de ADN. Si coincide, ese es el agresor, no hay cómo se pueda negarse. Dentro del mismo kit también viene todo este traje, que en realidad simplemente es un mandil completo para el médico que está tomando la muestra, que contiene un barbijo también y un gorro. ¿Para qué? Para que en esa muestra que se está tomando no se caigan también cabellos del médico. No van a aparecer también cabellos del médico, que puede parecer sospechoso. Y lo mismo el tapabocas, el barbijo, porque al hablar en este momento yo estoy liberando cualquier cantidad de ADN mío al hablar de la boca. De la misma forma el médico al hablar, interactuar con la víctima, también puede estar liberando ADN que va a caer en el papel, que eso va a ser estudiado. Y ahí no solamente vamos a tener 2 ADN, vamos a tener 3 ADN. Otro elemento que viene en este papel o en esta caja, en el kit de atención a víctimas de abuso sexual, van a ser los guantes y va a ser una cantidad de 6 a 9 hisopos para toma de muestra. ¿Cómo se utilizan esos hisopos? 3 hisopos se va a utilizar para la gestión de la vulva. Simplemente el hisopo se va a hacer un floppy de la vulva para detectar y poder adquirir material genético de ella y del supuesto agresor. 3 hisopos. Otros 3 hisopos del canal vaginal. Se introduce directamente y simplemente haciendo dar vuelta se obtiene un material genético. Por último, 3 hisopos del fondo del saco vaginal, que es el lugar donde se van a colocar la mayor cantidad de muestras ante el supuesto hecho de que haya habido una eyaculación, que el agresor haya eyaculado dentro de la víctima. Y por último, va a haber un peine de plástico, el cual nos va a permitir pedirle a la víctima que haga un peinado de la región púbica para que al hacer ese peinado se desprenda del vello púbico restos resecados que pueden aparecer del vello púbico del agresor
o también restos de semen resecado, que muchas veces también vienen ya con eso. Una vez que se ha hecho todo eso, la víctima se retira del papel, nosotros lo doblamos y todo eso es embalado y es mandado, enviado al laboratorio, junto con la prenda interior. De la prenda interior, la misma forma, lo que se aconseja es toda la prenda interior tenemos que mandarla al laboratorio, para que en el laboratorio hagan esta prueba, la prueba de PSA, para determinar si hay muestras de antígeno prostático específico que confirmen que ha habido un acto sexual, y para que se haga la pesquisa de espermatozoides para obtener la atención al momento de Navidad. Todo esto ya habíamos explicado. También es importante la toma de muestras de sangre de la víctima, el supuesto hecho de que haya sido sometida a una intoxicación por una sustancia aloide, alguna sustancia tóxica. Hasta hoy en día, ¿no? Nuestras madres, todas las damas, me dicen cuando hay una fiesta, no estés tomando una botella abierta, pues vas a tomar una bebida, sea con una tapa, que vos tengas que destapar la tapa, porque se sigue dando. Por ejemplo, este fin de semana, yo sé que hoy es viernes, yo sé que el lunes vamos a tener por lo menos unas 3 a 5 víctimas de violencia sexual en estado de inconsciencia, que les han puesto algo en la bebida, que les han usado sexualmente en estado de inconsciencia. Ya han habido varias bandas de taxistas que hemos atrapado que hacen esto, pero todavía hay víctimas que piensan que es un cuento, que es una serie de televisión lo que sucede. Siguen cayendo, ¿no? El hecho de que el taxista está yendo y le dice: señorita, no quiere servirse, le quita de su botella, su vaso. Ella, gracias, toma, tienen el conocimiento, despiertan, están desnudas, en un terreno baldío, en el monte, en un cuarto que ella no conoce, y el agresor ya desapareció ya. Para eso es la prueba. Fíjense cómo una vez que se ha tomado todas las pruebas, el operario, en este caso un médico, guarda todas estas evidencias en un sobre, lo rotula con los datos de la víctima, con los datos del examinador, o sea, del médico. Todo eso lo sella por las firmas de rigor y lo envía. Esta es la atención al bolito de Navidad, que se llama para la identificación. No se ve así tan claro, pero justamente en los núcleos, donde viene la cabeza del espermatozoide, es quernilla, por eso se llama atención al bolito de Navidad. Y es así como se ve los cosas. Es más, antes, cuando no había todavía laboratorio, los primeros años, a nosotros los médicos forenses nos equiparon con un microscopio y nosotros mismos hacíamos la toma. Y yo veía que era mejor, porque ahora de que tomamos la muestra, lo colocamos en papel, metemos a la caja, le llamamos al fiscal para que venga a recoger, el policía viene a recoger recién mañana, pasado recién está mandando al laboratorio, tarda una semana en volver el resultado. Cuando el agresor ya lo desapareció. Y antes, en el mismo día, nosotros tomábamos la muestra, teníamos el microscopio,
capacitaron para usar. Es relativamente fácil, es lo que ustedes hicieron en las prácticas de fisiología o en el laboratorio. Se toma un frote en la placa, se pone una gotita de la admisión hematocilina y eosina, se pone fijador, puede ser el hormón, y se observa en el hipocampo. Y es esto lo que se ve. Incluso sin fijador se puede ver incluso espermatozoides móviles. Y eso nos permitía incluso calcular el tiempo que se había producido la reproducción. Se decía que si los espermatozoides del 80% estaban activos, estaban moviendo, es decir, que de hecho se había producido entre 1 a 3 horas aproximadamente. Ya cuando quedaban menos del 50%, ya habían pasado más de 3 horas. Cuando solamente había espermatozoides muertos, ya habían pasado más de 8 horas. Se hacía ese cálculo. Pero ahora siempre nos topamos que hay gente que después observar nuestro trabajo, o sea, ¿y por qué el forense se pone a hacer un examen que debería ser un bioquímico? En el caso del forense tiene 2 títulos, forense, médico y bioquímico, no debería ser un bioquímico. Entonces, con esas trampas legales nos salían los abogados de los agresores, muchas veces nos bajaban, dice el derecho, nos bajaban la prueba, destruían la prueba que nosotros. Para evitar esa acumulación de pruebas, se tuvo más que tomar la muestra y mandarlo al laboratorio y esperar que vuelva. El perjuicio de que el agresor podía huir. El examen físico, ya hemos visto todo esto, los signos de cuerpo recientes. En el examen del escenario, porque veíamos el día de ayer, la prueba del luminol, en una ubicación oscura, por eso esta prueba normalmente se realiza de noche o se oscurece la habitación para, con esta luz, la admisión de fluoresceína, hacer una pesquisa de todo el lugar derecho donde se puede determinar no solamente presencia de semen, sino también presencia de sudor, de sangre, de saliva, de cualquier líquido biológico que se pueden encontrar. Finalmente, para los que ayer no estuvieron, ayer habíamos mencionado que, bueno, para otros lamentablemente, para otros felizmente, en Bolivia existen 16 tipos de violencia, las que podemos encontrar. Esos 16 tipos de violencia, para muchos nos puede parecer exagerado, pero así está la ley, tenemos que cumplirla. Primero es la violencia física, que es la que todos sabemos, la violencia, ataque, forma física, que produce lesiones. La violencia feminicida, que consiste en quitar la vida a otra persona, sobre todo el sexo femenino. Digo sobre todo femenino, ¿por qué? Porque hay la situación que si un hombre disfrazado de mujer, lo que se llama comúnmente un travesti, es asesinado, se le quita la vida, el agresor puede ser sancionado y condenado por violencia feminicida. ¿Por qué? Porque se piensa que agredió a ese hombre vestido de mujer porque pensaba que era mujer. Se entienda un poquito más adelante, vamos a hablar sobre la que se llama la parafilia sexual. La violencia psicológica consiste en todo acto de afectar la parte psicológica, la personalidad de un individuo, que tenga que ver con la humillación, la difamación, los chantajes, el desprecio, los gritos, los insultos, las amenazas, todo lo que supuestamente sufre el interno cuando está en casa. Porque hay muchos externos que sufren violencia psicológica. Precisamente eso es algo que nosotros siempre estamos pendientes. La violencia sexual
violencia mediática, ¿no? Que es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión o explotación de las mujeres, que las injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan. Todo lo que vaya en contra de la imagen de la mujer también es penado. Y aquí entran las redes sociales, y aquí han recibido una gran cantidad de hombres que han sido condenados de subir un meme, de subir un eso es inmediato. Violencia toda omisión, toda acción impide o vulnera el derecho de las mujeres a la orientación, información o atención durante todo lo que es el embarazo, todo lo que es su sexualidad, su maternidad, el acceso a los métodos conceptivos. Que quiera cuidarse para no tener hijos, que el marido le prohíba cuidarse, está atentando contra los derechos reproductivos. La mujer decide cuántos hijos tener. Por último, si no quiere tener ni uno, nadie le puede obligar, ni aún que sea su esposo. Violencia contra los derechos de la libertad sexual. Y dice que toda acción o omisión que impida o restringe el derecho de la mujer a disfrutar de una vida sexual libre. El hecho de que todavía hay ese machismo, que dicen los hombres que solamente yo como hombre tengo derecho a disfrutar y llegar a clima, a llegar a la eyaculación, mientras que la mujer no tiene derecho. Lo vea a esa mentalidad machista. Los círculos de todas las personas de la región rural. Como les decía, en África, que a las mujeres las mutilan de las regiones de la vulva y del clítoris para que no sientan placer sexual. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Es igual toda ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza pública que desacredita o descalifica el nombre de una persona. Violencia en los servicios de salud. Aquí a cualquier médico, cualquier enfermera la pueden denunciar por haber sido maltratada, por haber alterado incluso la cola, si uno está esperando 3 horas para que la atiendan y viene alguien que es amigo del médico, de la enfermera y le hace entrar antes que nosotros. Eso también es atentar su derecho al acceso a la salud de esa persona. Violencia patrimonial y económica. Y esto, quizá para algunos es nuevo, el hecho de no darle marido a la esposa para hogar, para sustentarse diariamente, ya es una violencia patrimonial o económica. Entonces, no darle para la comida del día, para cocinar, para que se alimente la familia, es agresión a la violencia patrimonial y económica. Violencia laboral, tiene que ver con todo el maltrato que puede tener un trabajador en su fuente laboral, por parte de su jefe, por parte de su patrón, por parte de los otros colegas, de un ambiente laboral. Violencia en el sistema educativo, en las universidades, personas que sometidas por violencia física, psicológica o sexual, dentro de un colegio, dentro de una escuela, dentro de una universidad. Violencia política, eso vamos a ver cualquier cantidad de casos ahora en estas elecciones. Violencia política por todos lados, insultos, amenazas de todo tipo. Violencia institucional, cualquier institución, hay servidores públicos, puede dar también violencia en la familia. Ya habíamos visto quiénes no tocan este tipo
pena por el delito de feminicidio. Entonces, simplemente para dar el contexto, ¿qué significa homicidio? Asesinar a una persona sin tener ese motivo como que emocional o de relaciones con tu pareja. Creo que no tiene un tipo de relación en sí. Básicamente es quitar la vida a un hombre. Y todavía no hablamos de la intencionalidad, porque si hablamos de la intencionalidad ya habríamos de asesinato. Puede haber homicidio culposo o accidental. En un juego, yo aquí me pongo a jugar con cualquiera, ustedes ahí le doy un empujón, jugando, y se resbala y se cae de espalda y golpea la región occipital, por un traumatismo encefalocraniano fallece. Ahí yo no he tenido la culpa, porque yo no quería matarlo, simplemente fue un accidente. Todavía es un homicidio. Se llama culposo porque no ha habido una intencionalidad. Ya, después vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, eso sería un feminicidio. Un parricidio, ¿qué sería? Es quitarle la vida al padre. Un hijo le quita la vida al padre. Infanticidio. Darle la vida a un menor de 12 años. 12 años se llama feminicidio. Y feminicidio, dice el artículo 252 del Código Penal, se sanciona con 30 años de prisión sin derecho a indulto y se aplicarán 9 causales. Cuando el autor sea o haya sido esposo, conviviente, novio, pareja, enamorado, o tenga o haya tenido cualquier tipo de relación afectiva, aún sin convivencia. Solamente que haya sido su novio y le quita la vida a una mujer, ya se sanciona con 30 años de prisión. Cuando la víctima se hubiera negado a establecer con el victimario una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. Cuando la víctima esté embarazada. Cuando la víctima sea dependiente o subordinada respecto al autor, es decir, empleada, alumna, hija, sobrina, etc., o tenga con el victimario una relación de amistad laboral o de compañerismo. Aquí vemos dos grandes aspectos. El agresor, que es un hombre, y la agredida, que es una mujer, en cualquiera de estas circunstancias. Otra, que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Otra, cuando con anterioridad al hecho de la muerte de la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica cometida por el mismo agresor, cuando es reincidente. Pues cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual, por ejemplo, violación, secuestro, etc. Cuando la muerte tenga que ver con el delito de trata o tráfico de personas, en el caso que les conté ayer, cuando las redes de trata, tráfico, en el afán de trasladar a una mujer con fines de explotación sexual, se produzca la muerte, aunque haya sido accidental. Yo le estaba llevando de un lugar a otro y hubo un accidente de tránsito y murió la mujer. Se comprueba que en el hecho estaba implicado un caso de trata, tráfico de personas, se aplican los 30 años de cárcel. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales, incluso estamos poniendo ritos satánicos, creencias, temas de sacrificios que se dan en algunos grupos religiosos, culturales, satánicos. Otros tipos penales que establece la ley 348. Esta ley 348 la van a escuchar muchas veces en el ejercicio de su profesión.
porque esta 348 es la que nos rige a nosotros como médicos en atención a cualquier víctima de violencia. Establece el incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. Dice, se sancionará al servidor o servidora o servidor público que mediante acción u omisión propicie la impunidad o obstaculice la investigación de delitos de violencia contra las mujeres. Es decir, si yo como médico de un servicio de salud veo que llega una mujer con sospecha de violencia sexual, digo, no tengo tiempo de atender, vaya a denunciar primero a la policía, y luego vuelve, o queriendo zafar de la situación, porque los médicos a veces nos dan miedo a ese tipo de cosas, que le atiende al médico que viene después de mí, yo termino mi turno a las 8, espere una hora, se la dejo para el otro. Tanto la mujer está sangrando, está con dolor, no va a esperar a esa mujer se va a ir. Después cuando presente su denuncia, ¿por qué no se hizo atender? Porque el médico me dijo que espere al otro turno. Ese médico va a ser sancionado, incluso puede perder el trabajo. La esterilización forzada. La persona que prive a otra de su función reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso voluntario, libre e informado o de su representante legal, será sancionado con penas privativas de libertad. O sea, esterilizar sin su consentimiento. Violencia familiar o doméstica, ya se ha visto, puede haber en los siguientes casos, donde se considerará con privación de libertad a quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente a una mujer, con los siguientes casos: el actual o exnovio, conviviente o esposo, que vivan juntos o no, la persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia, los ascendientes o descendientes, hermanos, parientes, conseguidos, familia femenina directa, personas que estuviesen encargados del cuidado de la víctima. Actos sexuales abusivos, eso ya lo habíamos visto, padecimientos sexuales, bien, acoso sexual, violencia económica, violencia patrimonial. Eso es todo lo que tiene que ver con la parte de violencia sexual. Ya, como ven, es un tema normalmente en un curso regular, se da a veces solamente en un periodo, es decir, para un parcial abarca todo lo que es violencia sexual. Nosotros hemos tratado de comprimirlo utilizando al máximo, solamente en la parte que más ustedes tienen que saber. Ya. Por eso ahora directamente vamos a entrar a lo que es aborto. Siguiente tema. Esto también lo hemos condensado. Y tiene que ver con la interrupción del embarazo antes que el feto pueda desarrollar la vida independiente. Por eso les decíamos que hay dos conceptos de lo que es el aborto. En medicina, aborto es toda interrupción del embarazo hasta las 20 semanas. En medicina. Pero en derecho no hay límite de tiempo. En derecho se considera la interrupción del embarazo en cualquier etapa del embarazo, incluso a las 32, 33, 38 semanas que se produzca la interrupción del embarazo, ya se llama aborto. Por eso se dice que es la extracción del producto de la concepción o expulsión provocada por cualquier medio o en cualquier época de la preñez. Pero, ojo, les estoy leyendo el concepto jurídico. Ustedes esto le dicen a un médico, el médico le dice, no, ¿quién le dijo eso? Aborto solo hasta las 20 semanas. Eso, en ginecología, todavía no han llevado ginecología. Ginecología, el profesor les va a decir que está hasta las 20 semanas. Pero ustedes no le contradigan, ya, porque es el concepto médico, dice hasta las 20 semanas. Pero aquí yo les estoy enseñando el concepto jurídico, que son diferentes. Dice, en cualquier época de la preñez, en el objeto de interrumpir la vida del feto. El profesor Nelio Rojas, grandes profesores de medicina legal de Argentina,
decía que el elemento esencial de este delito no es la expulsión del feto, sino la interrupción provocada del embarazo, la muerte del feto, siempre que esto ocurra fuera de las excepciones legales. Las excepciones legales, ya habíamos dicho cuáles son. 1, riesgo de vida de la madre. 2, que la víctima haya sido abusada sexualmente. Los fetos expulsados con menos de 500 gramos de peso o menos de 20 semanas de gestación se consideran aborto. Este es el concepto que se maneja en medicina. En medicina se dice que es aborto cuando el feto tiene menos de 500 gramos, menos de medio kilo y menos de 20 semanas. Los tipos de aborto, hay múltiples tipos de aborto, pero lo más importante que se estudian dentro de lo que es la medicina legal es el aborto natural o espontáneo, que es causado sin que intervenga la mano humana. Entonces se llama natural o espontáneo, porque normalmente se define como un embarazo, un aborto involuntario, que tanto el varón como la mujer, o sea, los padres, tenían toda la intención de que ese embarazo siga adelante. Puede ser que estén casados, puede ser que tengan toda la intención de que el niño nazca, pero por situaciones que tienen que ver con problemas, ya sea maternos, ya sea temas embrionarios, que el feto mismo tiene algún defecto genético, automáticamente se expulsa. Ustedes tienen que saber que cuando el cuerpo reconoce algo como que está dañado, algo que está mal, tiende a expulsarlo, tiende a ocultarlo de la naturaleza. Todo eso se llama espontáneo. Eso tenemos el inducido o provocado. Y el inducido o provocado está el terapéutico, es el que se practica para salvar la vida de la madre, porque hay mujeres que tienen enfermedades que tienen prohibido embarazarse, porque si se embaraza, su vida corre peligro. Una mujer que tenga un cáncer de cuello uterino avanzado, se logra que crezca el feto, la puede matar a la mujer con una hemorragia. Entonces, se pone en una balanza. ¿Qué es más importante? ¿La vida de la madre o la vida del feto? La madre siempre. Eso en ginecología ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver que en ginecología que hay muchas enfermedades en las cuales se coloca en la balanza. Se le da al estilo. O muchas veces el ginecólogo y el quirófano tienen que decidir quién salvar. Entonces no se puede salvar a los dos. Tienen que decidir quién salva. Obviamente, siempre se va a decidir, y eso está legislado, que se va a salvar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer puede volver a embarazarse, puede volver a tener un hijo después del tratamiento. Mientras que si la mujer muere, pierde todo. No puede nacer su madre y obviamente la familia le va a meter justo a medio. Entonces, el bien mayor es la madre, siempre. Entonces, ese es el aborto terapéutico. Y el aborto criminal es todo el que se sale de esos cánones. Y aquí vamos a ver los tipos clínicos de aborto. Tenemos primero la amenaza de aborto, que es cualquier hemorragia vaginal que se dé en la gestación precoz, donde hay un huevo aumentado de tamaño, el orificio cervical que está todavía cerrado, puede haber dolor abdominal y el 50% de los casos procederá la gestación. Entonces aquí hablamos en este tipo de casos, la amenaza de aborto, como dice su nombre, es una amenaza, una posibilidad la mujer aborto. ¿Qué
históricamente se ha visto que el 50% de los casos de amenaza de aborto terminan al final, prosiguen su embarazo, se salva, y un 50% terminan perdiéndolo. Ahora, gracias a los avances de la medicina, ese número ha aumentado, estamos entre 70 y 30, hay más posibilidades de salvar mediante medicamentos, mediante controles topográficos, y eso se puede detectar con más anticipación el grado de desprendimiento. El aborto incompleto, cuando quedan restos del producto o restos ovulares retenidos, y por tanto el aborto permanece incompleto. En esos casos hay que hacer un degrado, porque no es que el bebé todavía esté vivo, el bebé ya está muerto, pero ya murió, pero han quedado restos abortivos, que esos restos, si no se los retira, puede causar una infección, pero se llama aborto incompleto. El aborto completo se da en abortos mayores de 16 semanas, ¿no?, donde la detección de fragmentos placentarios puede ser más frecuente. El aborto séptico, que es la infección en el endometrio, infección uterina, que puede llegar a causar dolor abdominal, fiebre, puede incluso provocar una sepsis o la muerte del madre. El aborto séptico. El aborto fallido, cuando hay una muerte del feto, y no llega a expulsarse, algo parecido al aborto incompleto. Debe haber dolor, hemorragia en el útero, porque puede producirse hemorragia interna, puede llegar incluso también a producir una infección generalizada. El aborto recurrente es una paciente que tiene 3 o más abortos espontáneos, se considera que tiene abortos recurrentes. Justamente estos son los casos que hablábamos el día de ayer, mujeres que se han sometido a un aborto provocado anteriormente y que después ya quieren tener hijos normalmente, a veces resultan en este tipo de abortos recurrentes. Porque en una maniobra abortiva anterior dañaron el cuello uterino. Era una lesión en el orificio cervical interno y externo. Eso hizo el útero se contraiga y trate de expulsar todo el tiempo. Más del 50% de casos de mujeres que no pueden tener hijos, a veces se debe a este tipo de casos. Puede que en anteriores embarazos, quizá por embarazos no deseados, o no embarazos con producto de una violación, se sometieron a una maniobra abortiva, y entonces quieren tener hijos ya no pueden. En el diagnóstico del aborto tenemos el sangrado, el principal síntoma de una amenaza de aborto, de un aborto, es el sangrado. Sabemos que toda mujer no debe sangrar en ninguna etapa del embarazo. Por eso, cuando hacemos control de una embarazada, le decimos, así vea una sola gotita de sangre, tiene que avisar, tiene que venir, no tiene que quedarse en la casa. Si, me está sangrando, yo espero mañana, me duermo esta noche y mañana voy a mi médico. ¿Por qué? Porque esa gotita que está sangrando puede representar que el cuello uterino tiene esta forma, ¿cierto? Y que se ha dado la migración en una parte del cuello uterino. Cuando se produce una gota de sangre en el embarazo, significa que hay un desprendimiento del feto, que en ecografía se mide en porcentaje, 5%, 10%, 20%, 50%. Normalmente se ve cuando más del 50% y es casi imposible salvarlo. 50% significa que la mitad del feto ya está afuera, solamente está perdido por una parte. Entonces, por eso le decimos a la mujer que así vea una gotita que sangre, tiene que volar a la. Esa gotita puede representar un 5%. Si llega al tiempo al médico, el médico le dice que repose, que
ampicilina, que es uno de los primeros tratamientos, se le coloca progesterona y se puede salvar. Al día siguiente se le hace una ecografía, normalmente usar 10-20% y aparece con 5%, de ser cuarto día ya deja de sangrar, puede ser que prosiga. Aparte del sangrado va a haber dolor intermitente, porque en el momento en que comienza el desprendimiento se produce una contracción uterina. Una contracción uterina parecida a la que todas las mujeres tienen cuando están viendo su periodo. La contracción uterina es un dolor, eso también hay que frenar, por eso en una amenaza de aborto, nosotros a la paciente le damos medicamentos anticólicos, antiespasmódicos, se llaman para prevenir la contracción uterina. El 25% de las mujeres tienen pequeñas pérdidas de sangre durante las fases precoces del embarazo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea normal el sangrado en el embarazo. El aborto inducido, aquí solamente lo vamos a mencionar porque ustedes lo van a ver en etiología, ¿no? Los diferentes métodos que se utilizan para abortar, para hacer abortar a una mujer. Los más frecuentes son la succión o aspiración. La aspiración manual, que se da a través de una bomba de vacío, como dice su nombre, tiende a aspirar. Es un método que ha sido introducido en China en el año 58 y que ha sido muy llevado a cabo durante mucho tiempo como método abortivo. Otro es el método de la dilatación uterina. Consiste en dilatar el cuello uterino para hacer que el cuerpo expulse. La histerotomía, abortos tardíos, que consiste, como dice su nombre, en hacer una sección o un corte en el útero para retirarlo, desprenderlo al bebé, algo similar a una cesárea. La píldora LU-486, que no se usa aquí en Bolivia, que bloquea la hormona progesterona. Las prostaglandinas, como el misoprostol, uno de los medicamentos más usados en Bolivia, viene por el nombre de Citotex, bueno, para que los hombres sepan que su acción es dilatar el cuello uterino, abrir el cuello uterino, para que los efectos y los riesgos de un aborto es hacer que haya infecciones, lesiones en el cuello uterino, perforaciones uterinas, hemorragia, todas esas situaciones que después hagan que la mujer tenga dificultad para volver a embarazarse. Muchas mujeres dicen, no, lo pierdo pero ya el siguiente ya voy a estar en mejor situación económica y voy a poder mantener. No saben si va a haber un siguiente. A veces una mujer queda estéril después de una maniobra abortiva. Eso es importante que siempre se tenga en cuenta. El abortero nunca les va a decir eso. El abortero, por querer explorar plata, les va a decir: no, como sacar un diente, dice. Exacto, y al momento de volver a embarazarse, tranquila. Tratar de cobrar dinero. Pero después, cuando la mujer no puede embarazarse, ya queda una secuela de por vida. Entonces, el médico forense lo que hace es comprobar los signos de un embarazo previo o de un aborto que se haya producido. Conocer los signos de un embarazo sería una hiperpigmentación de la aureola mamaria, un crecimiento de los pezones, un aumento del volumen del abdomen, las estrías que pueden quedar en toda mujer que ha sido embarazada, y en caso de una maniobra abortiva, las lesiones que pueden haber en el interior del cuello uterino.
Esto en cuanto a la regulación del aborto, ante todo es historia, es bueno que lo lean, pero lo más importante es que ustedes sepan lo que dice el Código Penal hoy en día. El 263 dice que el que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. Si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer, o si este fuere menor de 16 años, con privación de libertad de 1 a 3 años. Si fuere practicado con el consentimiento de la mujer, con reclusión de 1 a 3 años a la mujer que hubiera prestado su consentimiento. La tentativa de la mujer no es punible, es decir, que si ha intentado realizar una maniobra pero no ha logrado expulsarlo, no tiene condena. Entonces, como ven, el aborto en Bolivia es un delito, está prohibido. El 264 dice aborto seguido de lesión o muerte. Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, la pena será de privación de libertad de 1 a 4 años. Si sobreviene la muerte, la sanción será agravada en una mitad. El 265, aborto honoris causa. Dice, si el delito fuere cometido para salvar la honra de la mujer, sea por ella misma o por terceras personas con consentimiento, que aquella se pondrá sanción de 6 meses a 2 años. Que hay muchos padres que quieren obligar a sus hijas para salvar su honra, cómo se va a embarazar si ella era soltera, tiene que estudiar, está queriendo manchar mi nombre, se obligan a abortar. Pues eso también. El 266 dice aborto impune. Cuando el aborto hubiese sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna. Y aquí entra la jurisprudencia que dice que hoy en día, y eso no está aquí en el cruzado, que dice que toda mujer que ha sido abusada sexualmente no tiene la obligación de seguir adelante con el embarazo. Puede solicitar que se realice el aborto solamente con la presentación de la denuncia escrita que ha sido abusada sexualmente. Los otros artículos no tienen más importancia. Discusión de 267 que dice el aborto forzado, dice quien mediante violencia física, psicológica o sexual contra la mujer que causare un aborto será sancionado con reclusión de 4 a 8 años. Es decir, que una pareja de hombre y mujer, que la mujer esté embarazada y pelean, que el hombre la agrede a la mujer y como consecuencia del agresor pierde al bebé, va a tener una sanción de 4 a 8 años. El aborto culposo dice que por culpa causará aborto y impunidad en prestación de trabajo hasta 1 año. Esto dice que aborto culposo significa aborto accidental. Yo estoy yendo con una persona en un medio de transporte, un micro. Yo soy el chofer de micro. Estoy yendo y me choco. La mujer sale lesionada y como consecuencia de la lesión lo pierde al bebé. Se da una sanción de prestación de trabajo, son sanciones administrativas. No va a prisión, pero tiene que prestar 1 año de servicio a la comunidad, cualquier tarea que pueda decir. La práctica habitual del aborto, eso tiene que ver directamente con nosotros, con los médicos. Dice, el que se dedicare habitualmente a la práctica del aborto incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. Eso, del hecho de que hoy en día todavía hay muchos médicos que se dedican, se ganan plata haciendo abortos. En redes sociales, nosotros digamos, había unos casos en un barrio. Había una clínica montada especialmente para abortos, solamente hacía abortos.
hacían hasta 10 abortos por día. Las familias tenían su precio y todo. Incluso tenían una psicóloga que le lavaba el cerebro a la chica. Llegaban, les decían, pasaban primero con la psicóloga y ella le decía, no, le decía, lo que tienen apenas es como una semillita, dice. En realidad no es ni siquiera un ser vivo eso. Simplemente el doctor te va a hacer una raspadita, te va a provocar una menstruación, te va a hacer tranquila. No tienes por qué sentir culpa, nada, porque en realidad eso no es un ser humano. Simplemente como una carnecita que está ahí prendida, que se desprende y no pasa nada. Eso es el supuesto de que ya no sientan culpa, no lo denuncien después al médico. Una clínica completamente montada. Que en todos lados hay eso. El Código Civil habla del piso de la personalidad, que es cuando la persona nace. Por lo tanto, todo el hecho de poner fin o quitar la vida de un ser vivo ya se considera un peligro. Y el artículo 2 dice que el fin de la personalidad es la muerte. Bien. Entonces, aquí vamos a quedar, todo esto es aborto. Ya en la siguiente clase vamos a empezar directamente con la lista. ¿La tienen? La lista. Vamos a empezar la próxima clase directamente con sexología, directamente lo que está en sus libros, sexología forense. Y ya en unas 2 o 3 clases terminamos el tema de. Aquí es la lista: Jimmy Copa, Mari Segarra, Dina Carvalho, Camila Balda, Jonathan Carlos,